A ver, yo hacía los cálculos en mi cabeza y decía, tengo 50.000 seguidores, saco un producto de $5, si se lo vendo al 10%, a 7.000, me hago millonario. Bueno, cuando uno lanza su primer producto, se da cuenta que el mercado es exigente, es competitivo, que muchas veces uno crea un producto en base a lo que uno cree que el cliente necesita, pero cuando lo sacas al mercado, bueno, hay que testearlo, ¿no? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Dani? Gracias por la invitación, un placer ser parte de esto. Gracias a ti por aceptar y gracias por ese buen mood que nos has dado desde que empezamos a hablar. Bueno, nada, un placer para mí, así que vamos a conversar un poco y tratar de aportar valor para las personas que estén en la búsqueda por ahí de llevar su negocio al siguiente nivel, ¿no? Exactamente, que quieran entender todas las triquiñuelas que lleva a ser un emprendedor. ¿Te parece que ser un emprendedor es fácil? No, claramente no lo es. Digamos, es un camino difícil y que por ahí no muchos se animan a transitar, pero bueno, creo que al final es muy reconfortante cuando uno tiene ciertos logros y consigue ciertas cosas que en algún momento pensaba que eran imposibles, ¿no? Entonces creo que es como uno paga el precio de ir por ese camino no tan transitado y sufrir un poco, pero luego la vista arriba es como muy linda, entonces está bueno atravesar ese camino, vale la pena. Pero me dijiste que tienes 25 años, ¿a qué edad empezaste? Y mira, yo estudié marketing, soy licenciado en marketing y ya desde los primeros años de la universidad, cuando tenía 18, 19, comienzo a... Empecé a consumir mucha información, leía muchos blogs, veía muchas charlas TED y estaba todo el tiempo viendo como qué hacían los grandes de la industria, ¿no? Y en mi segundo año de universidad... ¿Qué época era esa? Y eso estamos hablando en 2017. ¿Qué años eran esos? 2017. Y justamente en ese año tengo la suerte de entrar a trabajar en una agencia de marketing digital y ahí me meto como más de lleno en todo lo que era el mundo digital. Empecé haciendo algunas tareas no tan divertidas donde eran como cosas más administrativas, pero con el tiempo me fueron dando cosas más interesantes y ahí me fui entusiasmando mucho por todo esto del mundo digital, ¿no? Y en un momento lo que me pasaba es que yo veía que el internet, lo que me volaba la cabeza del internet era que yo por ahí podía hablar con una persona de España, quizás de Francia o de Estados Unidos, a través de mi teléfono. Entonces en ese momento digo, bueno, pero ¿por qué no hacer un blog donde yo comparta todas las cosas que consumo y leo simplemente para hacer amigos y conectar con otras personas que estén en la misma búsqueda que yo? Y en ese momento yo trabajaba en la agencia y veía cómo estaban creciendo las redes sociales y entendía la proyección que tenían y que iban a tener en términos de crecimiento en los próximos años. Y dije, bueno, ¿por qué en vez de hacer un blog no hago una cuenta de Instagram? Y así fue como el 4 de enero de 2019... O sea, en ese momento estaba Instagram empezando, ¿no? Sí. Ese era el punto... Bueno, ya llevaba un poco de tiempo, Instagram estaba como... Exacto. En la subida, sí, en ese momento. Tenía ¿no? un par de años, pero en Latinoamérica era como que todavía no estaba muy, muy popular la red social, ¿no? De hecho... Sí, era la época de las fotos y del filtro y exacto, más nada, ¿no? eran simplemente fotos. Y dije, bueno, en vez de un blog, voy a hacer contenido en Instagram. Y así fue como el 4 de enero de 2019 abrí Marketing Ingenioso en Instagram como un hobby. O sea, con el objetivo de eso, de subir algunas cosas para que alguien más lo vea. Yo me acuerdo que si lo veía alguien de Uruguay o lo veía alguien de España, era como un sueño para mí. Entonces empecé a hacer mis primeros amigos, empecé a conocer gente interesante. Bueno, todo eso después fue creciendo y bueno, ya te voy a contar bien cómo fue después por ahí ese momento donde me di cuenta que era más que una cuenta de Instagram, pero todo empezó como un hobby. Pero ¿qué te hizo llevarlo a marketing ingenioso? ¿Era para buscar amigos o era para hacer marketing? En realidad... ¿O empezaste una cosa a llevar a la otra? Era para compartir las cosas que yo leía, consumía y me interesaban y para... Exactamente, y para llegar a otras personas. O sea, como que yo tenía ese objetivo en mente de decir, bueno, lo que yo leo, escucho, veo, reflexiono o opino lo puede leer quizás otra persona y la forma de llegar es por internet, por las redes sociales. Entonces, ese era como el objetivo. Entonces, yo tenía mi trabajo convencional, pero cuando tenía mi tiempo extra, subía alguna publicación y por ahí alguien me comentaba y por ahí conversaba con esa persona y eso me empezó a entusiasmar mucho, digamos.
¿Y cómo viste que era un negocio? ¿Cómo empezaste entonces a entenderlo o darte cuenta que ya empezaba a ser un negocio? Bueno, eso fue interesante. Verlo como algo serio. Eso fue interesante porque yo siempre digo que la pandemia fue la mejor oportunidad de mi vida, ¿no? Y la pandemia a mí me agarra encerrado, no podía ir a la universidad que en ese momento estaba cursando y estaba encerrado con mi computadora y la gente, yo noté que en la pandemia empezó a consumir mucho más contenido, empezó a querer educarse a través de internet, o sea, esto que hoy en día vemos como la, no sé, la educación online, antes era como medio, no era tan popular, ¿no? Esto de tener una clase por Zoom o por Meet, era algo bastante alejado. Y bueno, la gente empezó a cambiar su forma de consumir contenido, pasaba más tiempo en las redes sociales porque estaba en la casa, quería aprender nuevas habilidades de manera online. Y ahí fue cuando, en ese momento, nosotros teníamos ya 40.000 seguidores. Nosotros, yo digo nosotros ahora, pero siempre era yo solo, ¿no? Porque cuando uno empieza, hace todo solo. Y en la pandemia la gente me empezó a preguntar, che, ¿cómo hiciste para lograr esto? ¿Cómo hiciste para crear una comunidad grande en redes sociales? Enséñame eso, quiero aprender. Y ahí fue cuando dije, bueno, me voy a tomar esto, no como un negocio, porque todavía no tenía ni idea de la magnitud de negocio que se podía armar con las redes sociales, pero empecé a documentar todo y escribir todo lo que a mí me había funcionado para crecer mi comunidad en Instagram. Y bueno, entonces eso lo recopilé y lo puse todo en un ebook, que fue mi primer producto digital, digamos. O sea, escribí un ebook de unas 60 páginas. Creaste un producto, empezaste creando productos digitales, ofreciendo productos Exactamente. digitales. Y ese fue como mi... Muy inteligente. Sí, en ese momento es lo que porque yo pensaba, hacer un video curso, no tengo los recursos, es difícil, no tengo las cámaras. Entonces en ese momento dije, bueno, pongo todo en un ebook, le puse un diseño más o menos lindo. Me acuerdo que contraté un diseñador de México, que ya era amigo mío por internet. Y ese fue como mi primer producto, que fue como un cambio de paradigma, porque yo me acuerdo que la primera persona que pagó $5 por ese ebook fue la que me abrió la cabeza de que ahí había un potencial negocio. Que sí se puede. Que sí se podía. Y de a partir de esos primeros $5, sí, empezaste a ver otros productos o dijiste, voy a monetizar mi bueno, intención. en realidad ahí... Dijiste, no, tengo que generar más productos, tengo que generar más marketing. Sí, yo ahí en realidad lo que aprendí es que, a ver, yo hacía los cálculos en mi cabeza y decía, tengo 50.000 seguidores, saco un producto de $5, si se lo vendo al 10%, a 7.000, me hago millonario. Bueno, cuando uno lanza su primer producto, se da cuenta que el mercado es exigente, es competitivo, que muchas veces uno crea un producto en base a lo que uno cree que el cliente necesita, pero cuando lo sacas al mercado, bueno, hay que testearlo, ¿no? Entonces lo que fui haciendo fue, digamos, preguntarle mucho a la gente, crear como un circuito de feedback constante donde todo el tiempo le preguntaba, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué cosa te gustó? ¿Qué cosa no te gustó? Agarraba ese producto, lo optimizaba y lo sacaba de vuelta. Y así lo fue haciendo unas 4 o 5 veces hasta que tenía un producto que la gente quería consumir y que me había pedido. Entonces, esos fueron como mis primeros aprendizajes de esto de, bueno, digamos, entender bien el mercado, optimizar y volver a lanzar. Y ese fue el bucle en el que me he mantenido después para crear todo lo que se viene. Juan, pero es súper inteligente eso. Es súper inteligente. O sea, primero, no todo el mundo entiende la facilidad que te da la red social para tener el feedback de tu producto y mejorar tu producto en tiempo récord. Exacto. Y un primer producto relacionado a una estrategia en adelante. O sea, yo no sé si tú lo hiciste con toda la mala intención, pero es una estrategia interesantísima y súper bien enfocada, diría yo, sí. ¿no? Sí. Porque es lo que te está permitiendo la red social, es lo que te está dando el feedback inmediato para seguir atendiendo mejor a tu audiencia, ¿no? Totalmente. Y en ese momento yo me acuerdo, Dani, que un libro que me ayudó mucho con eso fue Lean Startup, que lo que te enseñaba justamente era eso, ¿no? Era a lanzar un producto mínimo viable, probarlo, obtener feedback, volverlo a lanzar y entendí que esa era la forma de jugar en el mercado digital. Y bueno, después analizando a otros creadores y a otros creadores de software y competidores, empecé a notar eso, que por ahí en la industria del software se hace mucho. Se crea un producto mínimo viable que no está 100% listo, se saca, se prueba, se obtiene retroalimentación o feedback, se optimiza y bueno, así hasta que el producto es un producto bien logrado. Claro, esa es la vía normal del software, pero tú lo estás haciendo con una herramienta digital que es un ebook. Exacto. O sea, se puede aplicar a muchas otras cosas. Sí. Es una estrategia que se aplica a otras dimensiones. Total. Sí, pero me quedó como muy impregnado eso de
hablar con los clientes y entender que por ahí uno tiene que crear soluciones en base a lo que el mercado necesita y no en base a lo que uno cree que el mercado necesita. Y eso te ha tomado 4 años, 5 años. Sí, un poquito más de 5 años. A crecer. Y bueno, hoy en día ya es... bueno, sí, se podría decir una empresa, pero es un equipo de gente que hace cosas muy interesantes y que las vende a nivel global. Y que bueno, desde Latinoamérica pudimos, digamos, llevar nuestros productos y servicios a todo el mundo a través de las redes sociales. Y eso es algo que hasta el día de hoy me parece increíble, digamos. Y háblame de un punto de inflexión que tuviste cuando dijiste, ok, pasa un segundo nivel. ¿Qué fue ese punto que sales de esos $5 a decir, ok, ahora empieza mi empresa a crecer desde otro punto de vista y tengo que generar más productos? ¿Qué te llevó a eso? Esa es una muy buena pregunta y creo que muchos emprendedores que estén escuchando les va a servir. Y eso un gran punto de inflexión, como te digo, primero fue esa primera venta que me abrió los ojos de que se podía, de que había un mercado, de que por internet se podía crear un negocio. Que te dio la patadita, ¿no? Exacto. Es como ese primer empujoncito que te dice, bueno, hay algo ahí, anda a explorarlo. Y después creo que un segundo gran punto de inflexión fue cuando tuve que empezar a delegar mis primeras cosas. Bueno, los emprendedores o ya empresarios que estén viendo esto sabrán que cuando uno comienza es el contador, el community manager, el creador de contenidos, bueno, es todo, ¿no? De su negocio. Vendedor. Y ese segundo por ahí punto de inflexión llega cuando digo, bueno, yo tengo que enfocarme justamente en crear soluciones, productos y servicios y no estar todo el día creando contenido. Y ahí es cuando meto una primera persona que me ayuda a crear contenido. Y que digamos, cuando uno toma esa primera decisión de delegar es difícil porque uno lo hacía a una manera, yo pensaba que era el mejor haciéndolo, que nadie lo iba a poder hacer como yo, porque bueno, uno lo crea desde cero, es como que ve crecer su bebé, ¿no? Y cada vez que delegas te das cuenta que creces. Entonces, al principio cuesta soltar esa tarea que te sale bien, pero después te das cuenta que es para crecimiento. Entonces, ese segundo punto de inflexión, cuando me empiezo a dar cuenta que la cosa podía tomar más volumen, es cuando empiezo a delegar esa principal tarea de crear el contenido. Muy bien. Y ahora, después de ahí, pasas a un grupo ya de trabajo que te está creando. ¿Qué estrategias tienes ahora de nuevas y qué estás haciendo ahora? Bueno, desde que empezamos siempre como mi visión por lo menos fue como democratizar, digamos, la educación y que todos puedan aprender con un post o un video en las redes sociales. Entonces como que ese sigue siendo el núcleo. Es así. Y después, bueno, tenemos una audiencia muy grande. Hoy en día somos más de 750.000 personas en la comunidad, o sea, las personas que nos siguen. Y bueno, tenemos soluciones tanto de educación como de servicios que requieren ya no solamente de equipo para crear contenido, sino para vender, comercializar eso, adquirir clientes, programar automatizaciones, procesos, que hacen que todo eso se pueda, digamos, vender y entregar en forma correcta. Entonces hoy en día somos 10, ubicados en distintas áreas, pero bueno, eso es básicamente lo que somos hoy. O sea, somos una academia online. Sí. Sí. Ajá. Somos dime. Somos una academia online que tiene muchos alumnos que están aprendiendo a dar sus primeros pasos en las redes sociales e impulsar sus marcas. Damos algunos servicios también de marketing digital y por otro lado tenemos nuestro equipo que crea el contenido y que se encarga de que toda esa comunidad siga creciendo y siga viva, ¿no? Activa. Claro. No, te preguntaba antes de entrar a la parte funcional, digamos. Pero tienes lo que te quería, era cómo creciste de crear un producto digital a lo que tienes ahora, que es comunidad, tienes productos, tienes o sea, ¿cuáles son los servicios que estás generando? Bueno, hoy en día tenemos, digamos, algunos programas como te digo de educación online donde te enseñamos a crecer en Instagram, a mejorar tu reputación online, por así decirlo. Tenemos otros programas donde te ayudamos a automatizar varias cosas en tu negocio para que el negocio no funcione tanto, digamos, que no dependa tanto de ti. Tenemos servicios donde ayudamos a e-commerce y a marcas también a vender más con publicidad, o sea, con anuncios en Meta y en Google. Y bueno, esas son como las 3 áreas principalmente hoy que tiene el negocio, las 3 unidades de negocio que hoy tenemos. Que son como bastante nichadas también, o sea, no nos salimos mucho de lo que aprendimos a hacer y lo que sabemos hacer. Claro, está bien. Y nos enfocamos en que eso salga cada vez mejor y traiga mejores resultados. Entonces, no nos dispersamos por las ramas, sino que tenemos detectado esas 3 cosas.
y ahí estamos optimizando todo el tiempo para siempre Exacto. mejorar la calidad. Sabias palabras. Ok, ¿y cómo estás llevando esas unidades? Que vamos a hablar un poco de esas automatizaciones, delegar, qué haces para llevar tanta... Y la comunidad también. Vamos a empezar por la parte de ventas y producto. Bueno, ¿qué tienes? ¿Cómo tienes ese equipo distribuido? Es lo que me preguntabas al principio. Siempre es como que es difícil el camino porque cada vez uno tiene más cosas que atender y tiene que tener más habilidades para poder hacer cosas. Pero yo particularmente hoy, digamos, yo siempre digo que está bueno crear equipos chicos, ¿sí? Me gusta tener, yo le digo como un dream team de un equipo pequeño, de gente muy comprometida, donde cada uno hace lo mejor que sabe hacer y entiende que es una parte importante de la máquina y entre todos logramos algo grande. Entonces como que tengo mucho esa filosofía. Genial. Es un desafío manejar gente. Como te digo, yo aprendí solo y lo he aprendido a los golpes, entonces es un desafío. Pero también, Dani, he descubierto que... Y estoy muy entusiasmado, de hecho, y como muy nerd, por así decirlo, con todo el mundo de las automatizaciones y esas cosas que hoy me están ayudando a que toda la máquina por lo menos se conecte bien y funcione bien, ¿no? O sea, como que me estoy apalancando mucho de eso y bueno, es un mundo que estoy investigando y que me tiene muy entusiasmado. Claro, bueno, y después de ahora va a venir la parte de inteligencia artificial y todo aquello que está en boga. Total. Y ¿sientes que ese proceso de aprendizaje te toma mucho tiempo, te sobrelleva en un momento dado? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo llevan siempre el proceso de aprendizaje de nuevas tecnologías y de automatización? ¿Crees que necesitas siempre alguien que esté en eso? Sí. ¿Cómo llegas a ese balance entre aprender y optimizar? Sí, la realidad es que, digamos, el mercado digital, como siempre digo, cambia muy rápido, entonces uno tiene que estar siempre como arriba de la tendencia y tiene que estar, digamos... capacitándose o viendo qué está pasando en el mercado permanentemente. Entonces, personalmente me mantengo mucho en eso de ver qué están haciendo otros, cuáles son las tendencias, cuáles son las nuevas herramientas, cómo puedo automatizar procesos. Y después, esto con respecto a lo que me decís de si es estresante o no, y la verdad que hay momentos y momentos, ¿no? Entonces, es como que es el precio que uno paga por ser emprendedor, por manejar un equipo y por tener una comunidad grande que tiene muchos clientes. Entonces a veces uno se sobrepasa, a veces está más tranquilo, pero bueno, todo es cuestión de aprender a manejar eso y de siempre buscar un equilibrio, ¿no? Claro. No soy de esos emprendedores que te dicen levántate a las 4 de la mañana, trabaja 2 horas por día, no duermas, o sea, no, yo creo que también es interesante disfrutar el proceso y no estar como todo el tiempo sobrepasado de cosas, entonces busco ese equilibrio. Pero sí, no te voy a mentir que hay semanas o meses que, bueno, que son más duros que otros, ¿no? Claro, claro. Bueno, cuando estás sobre todo terminando, me supongo yo, terminando de implementar algo o llevando, finalizando, que es la parte más de finiquito de algún implemento, de algún producto, ¿no? Son los momentos más complicados a veces. Total. Mira, otra cosita. Así es. Y, ok, eso tú tienes, pero tienes por otro lado tu comunidad. Me encanta tu contenido porque además... es divertido y entretenido y educativo. O sea, tienes todas esas variantes que a veces, o sea, es que es muy, digamos, muy sabio el contenido que das. Porque si no entretiene, si no engancha y si no educa, no llega realmente. Y tú haces todo a la vez. ¿Qué te lleva? ¿Cómo manejas ese contenido? ¿Cómo generas? ¿Qué te hace llevar? Eso parte de entender que la gente, y yo siempre lo digo a esto, ¿no? La gente no entra a las redes sociales a comprar, ¿no? O sea, supongamos que tú quieres comprar un par de zapatillas o incluso quieres comprar una herramienta de software, ¿no? No vas a entrar a Instagram o a, no sé, a Facebook o a Twitter o a TikTok a decir, hoy me voy a comprar las zapatillas o hoy me voy a comprar esta herramienta. Entonces, lo primero es entender que la gente entra a las redes sociales para entretenerse, inspirarse o educarse, digamos, informarse, por así decirlo también. Eso es lo primero que tenemos que tener como en el mindset a la hora de montar una estrategia digital. Ahora, cuando uno triunfa, por así decirlo, en las redes sociales, cuando uno aprende a vender sin vender y cuando crea contenido que justamente entretiene a la audiencia, lo inspira, lo informa, lo educa, y luego, como resultado de eso, la audiencia quiere saber más y te termina comprando. Entonces, lo que nosotros siempre hacemos es, tratamos de mantener eso porque entendemos a qué entran las personas a las redes sociales.
De hecho, si te vas a cuentas o a usuarios que comparten contenido muy de venta, como te vendo esto, promoción, 2x1, compra esto, son las cuentas que menos interacción tienen y menos resultados tienen, porque la gente no entra con la mentalidad de comprar. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo, por ejemplo, en vez de decirte, compra este software, te digo, quizás estas son las 3 mejores estrategias para, no sé, automatizar tu WhatsApp. Entonces tenés 1, 2, 3, y si quieres saber más, puedes dejarme un comentario o un mensaje o simplemente ir al link del perfil para conocer la solución que tenemos para ti. O sea, primero le diste información, tuviste a la persona entretenida, le aportaste algo y luego le ofreces, si quieres saber más sobre eso, que vaya y te compre. Eso es muy importante y por eso que nosotros nos enfocamos en hacer contenido de entretenimiento y que también eduque e inspira. Entonces como que vamos haciendo un mix entre eso, ¿no? Pero también es divertido. También usas a veces el humor. Sí. Eso también es importante. A veces la gente se da por... Que me parece que muchos generadores de contenido y personas en las redes sociales quieren verse demasiado serias cada vez que hablan de un negocio. Exacto. O quieren parecer demasiado importantes, ¿no? Sí. Que yo sí soy el hombre exitoso. Y creo que lo estás logrando como se debe hacer. Estás usando un poco esa vieja guardia que era el contenido divertido e interesante. Sí, es parte... Que se ha dejado, más bien. Exacto, es parte de lo que te digo. Generalmente, si uno analiza el consumo de los usuarios en redes sociales, las personas entran cuando tienen un tiempo libre o cuando no están haciendo otra cosa. Entonces, entran a divertirse, entran a reírse. El humor es un contenido que funciona muy bien y que creo que todos deberíamos incluir porque entramos también en las redes sociales a despejarnos un poco a veces y ver algo divertido. Claro. La clave o el key point es ver cómo hacemos para matchar eso con nuestra marca, que es lo que yo siempre digo que se puede hacer, ¿sí? Correcto. Entonces es cómo hacemos para divertir y no entretener importa de a lo la que estés audiencia. hablando, ¿verdad? Exacto, cómo hacemos para divertir y entretener a la audiencia o a nuestros seguidores y a la vez podemos vender un producto o un software súper complejo. Es como que eso es una cuestión que conecta y que se puede lograr. Entonces, está bueno verlo así. Sí, total. Bueno, Argentina creo que tiene la fama siempre de ser buena publicidad, ¿no? Ajá, sí. Y siempre estás retomando eso. Somos bastante creativos los argentinos, sí. Hay muchas cosas divertidas para que se han hecho, sí. Sí, y son atrevidos también. Sí, también. Lo bueno que tiene Argentina es que son atrevidos a hacerlo. Sí. O hay otros países que no se atreven, que lo dicen, pero en Argentina siempre me ha encantado. Por eso me encanta ver la publicidad. Bueno, la televisión en Argentina sí, porque no se aguantan, botan lo que tienen en la boca para poderlo decir. Sí, total. Son arriesgados y sí, son como que van de frente, ¿no? Como que no... Eso es verdad. Sí. Hay muchas publicidades o anuncios famosos históricamente de cosas así que han hecho grandes marcas de acá. Que Argentina ha marcado pauta. Sí. Marcado pauta de toda la vida, claro. Total. ¿Y cómo manejas cuánta gente te llega y te pregunta por las redes sociales al día o semanalmente? Qué buena pregunta. A ver, la realidad es que, como siempre digo, es todo muy variante. Entonces, hay meses que nos ve mucha más gente. Digo, también a veces se te viraliza un contenido y tenés números que incluso no entran en la cabeza. A veces también tenés números que no te entran en la cabeza, pero para mal. Subí una publicación y tiene 100 me gusta y decís, ¿qué pasó acá? Porque con la cantidad de gente que nos sigue. Entonces, es como una montaña rusa, ¿sí? Entonces, depende mucho, pero mensualmente, no sé, si te digo las estadísticas ahora de este último mes, por ejemplo, nuestra cuenta ha alcanzado, o sea, ha llegado a 8 millones de personas. Wow. Y esas son las cosas que yo, te repito, me vuelan la cabeza porque es como, yo quizás subo algo con mi teléfono y lo pueden llegar a ver 1 millón, 2 millones, 8 millones de personas entre todos los contenidos del mes. Y bueno, ahí uno también ve, digamos, el impacto que tienen las redes sociales y el crear contenido, ¿no? Que después, obviamente... Y la responsabilidad que tienes ahora, ¿no? Total, sí, totalmente. De hecho, nos han pasado algunas cosas donde uno da por sentado ciertas cosas y te pongo un ejemplo. A veces hemos subido a unas publicaciones informativas donde poníamos en la portada un hombre, ¿no? Y de repente mucha gente nos decía, ¿por qué siempre ponen hombres? Son machistas. Y yo internamente como que decía, jamás lo pensé desde ese lado. Pero es verdad, lo ve mucha gente, tengo que tener en cuenta esas cosas, tengo que entender la responsabilidad que tengo. Y bueno, esas cosas a uno a veces le impactan un poco porque es verdad, es mucha gente a la que uno llega y eso tiene una responsabilidad. Y también cuidamos eso, o sea, cuidamos de
nada, de ser, más que todo, ser honestos, traer información que hemos chequeado, que hemos probado, o cosas con las que estamos de acuerdo. Sí, entonces eso es también un punto Pero interesante. ¿cómo gestionas ese mensaje de 8 millones de personas con tu equipo? Bueno, primero como que tenemos muy en claro cuáles son los valores, ¿no? Entonces, como que más o menos nos manejamos de acuerdo a ciertos parámetros que entre todos estamos de acuerdo. Entonces, desde ese punto de partida es que comunicamos, ¿no? Bueno, qué sé yo, hoy Muy verás bien, que en las claro. redes sociales hay muchos gurúes o marcas personales que tienen como mensajes súper agresivos, como si no haces esto, bueno, nosotros elegimos ir por otra vía, entonces ese tipo de contenido no lo hacemos. Digo, tenemos valores Sí. que respetamos y que, bueno, desde ahí parte nuestra forma de comunicar las cosas y Me enseñar. parece que eso es súper, súper importante, tener ese foco de comunicación, ¿no? Que estás hablando. Sí, sí. Que es lo que te va... Y eres famoso, te sientes que te reconocen en la calle, que sales y Eh, saben quién eres tú. Sí, a veces me pasa que me dicen, uy, te vi en TikTok, o los otros días me pasó en el gimnasio, por ejemplo, el otro día te vi en un podcast, y eso también es divertido. Es como que, eso la Claro. primera vez que me pasó también fue algo loco, como que por ahí estoy hablando de los puntos de Ujú. inflexión, como que por ahí, no sé, algún vecino o alguien de algún negocio te dice, pero yo te vi en las redes sociales, ya es como que decís, qué loco, hasta dónde puede llegar el impacto. Pero sí, Claro. a veces pasa que sí te reconocen y está bueno. Está bueno que te reconozcan de buena manera por haber hecho algo positivo, ¿no? Eso es lo que más, digamos, me gratifica, por así decirlo, o me hace sentir bien por ahí de cuando Claro. algunas personas me reconocen. Claro. Y esas colaboraciones que tienes, ¿cómo las potencias? Te veo que tienes colaboraciones con otras marcas, Sí. personas. ¿Cómo te ha ayudado eso a crecer? ¿Y cómo Bueno, lo llevas? ¿Cómo lo gestionas? Bueno, eso, a ver, basados también en esta filosofía de aportar y de que sea siempre ganar, ganar, muchas veces ayudamos a nuestros Ujú. alumnos, a nuestros clientes, a marcas amigas con las que hemos hecho algunas cosas, para Ujú. ponerlos a la vista de personas, porque por ahí siento que hay muchas personas a veces que tienen mensajes increíbles o historias increíbles que contar y simplemente falta darles un empujoncito para que los vean. Entonces, bueno, así como lo hemos hecho con marcas como ustedes, con las cuales hemos hecho un montón de cosas ya y hemos probado su Sí. software, colaboramos con un montón de marcas, empresas, y no simplemente marcas y empresas, también emprendedores, marcas personales, nada, que tienen un mensaje lindo para mostrar y simplemente los ayudamos a impulsarlo un poco. Pero lo hace de un nivel muy cool. Me gusta también, que es o sea, lo que dice antes, que sigues manteniendo el historial de mensaje. No te Exacto. modificas por la marca, sino te unes a ellos y te haces parte de ellos. Eso es Total. muy bonito. No lo dices, te lo estoy sacando yo de la boca, pero, Sí. No, pero pero me está encanta eso bueno que lo hace. porque a veces me han llegado, por ejemplo, propuestas que me dicen, hey, no sé, tengo una veterinaria y quiero promocionar mis productos para mascotas en tu cuenta, o quiero que me ayudes con esto. Y Sí, entendemos claro. que por ahí el producto es bueno, todo, pero justamente uno tiene que cuidar eso porque la gente que nos sigue porque quiere aprender marketing, redes sociales, herramientas digitales, entonces también es cuidar un poco la información en ese sentido. O sea, no porque tu negocio sea malo o tenga algo malo, pero simplemente no machea con lo que nosotros hacemos, entonces también cuidamos eso y le hemos dicho a muchas marcas que no y a muchos emprendedores también que no, justamente por eso, porque le decimos, mira, tu Ujú. mensaje no va a ser compatible con nuestra audiencia o la forma en que lo decís no nos gusta, entonces, bueno, es parte también de cuidar la marca, ¿no? O sea, es más beneficioso eso que realmente venderte a quien sea. Sí, yo creo que sí. A ver, quizá a corto plazo, porque hay veces que te ofrecen propuestas interesantes, digamos, en Sí, términos económicos, pero creo que es un pensamiento muy a corto plazo y a largo plazo uno tiene que construir una marca auténtica, real, sana. Entonces, es decir que no a algo de corto plazo para priorizar el crecimiento y la reputación a largo plazo. También yo lo que pienso es, llevamos años construyendo una marca y una reputación y se puede romper en un segundo, ¿no? O sea, es tan simple como poner claro. un mensaje Claro. agresivo o un mensaje, no sé, denigrando, diciendo algo malo, y la marca se puede destruir en segundos. Entonces también es cuidar eso, ¿no? Esa reputación que ha llevado tanto tiempo y trabajo construir. Claro, eso mismo me comentaba Hernán Casaj, uno de los cofundadores de Mercado Libre. Mirá, Me decía que el emprendedor tiene que tener pensamiento a largo plazo, justamente.
Total. Que no puedes ver las cosas al corto plazo para tener un beneficio rápido. Es importantísimo. Totalmente. Es sabio, puede tener 25 años, ¿eh? Has aprendido mucho. ¿Cómo te educas? Bueno, ¿Cuál es el contenido que consumes? bien, siempre me gusta, y esto también lo dejo como consejo, me gusta aprender de personas que ya tienen los resultados que yo quiero tener. De vuelta, repito, creo que el mercado está como muy saturado de personas que te quieren enseñar a hacer algo y no lo han logrado. Entonces como que te venden algo que ni siquiera han podido lograr. Y creo que eso también incluso es peligroso y hay que tener cuidado con qué consume cada uno. Pero yo trato de buscar personas que, bueno, primero que obviamente coincidan con la forma de ver las cosas que yo tengo en cierto punto. Y después, personas que tengan resultados y me fijo siempre qué han hecho, qué han logrado y por qué me pueden enseñar y por qué le puedo comprar a esa persona y confiar en eso. Actualmente, digamos, consumo mucho contenido, compro formaciones, mentorías, estoy todo el tiempo estudiando, pero también lo que me gusta mucho es ir a eventos y hablar con personas, hablar con referentes, con empresarios. Creo que esa es una de las formas de las cuales más me gusta aprender hoy en día y es como, nada, relacionándome con gente. Entonces, a veces también pasa eso, ¿no? Agarro la cuenta de Marketing Ingenioso que tiene una gran audiencia y le mando un mensaje a alguien y por ahí termino haciendo una videollamada o tomando un café o por ahí asisto a eventos donde están esos referentes que quiero conocer y antes les mando un mensaje. Y bueno, eso también es un superpoder, por así decirlo, de tener una marca con muchos seguidores. Porque la tasa de respuesta o de atención es más alta, ¿no? O sea, entonces está bueno como eso. Pero me gusta mucho la parte humana de conocer, de hablar con personas, de ir a eventos. Todas esas cosas me parece que están muy buenas. De networking, digamos. Genial. Claro, de networking, exactamente. O sea, promociona mucho el networking. Sí, o sea, que no solamente todo es digital, ¿no? Sí. Así que eso es. Mira, y cuéntame de experiencias que tengas interesantes o alguna experiencia bonita que tengas al promover tus servicios. ¿Algún logro que dices, wow, qué interesante, qué me pasó aquí? ¿O cómo lograste ese captar de cliente? Bueno, algo interesante que tengas. Sí, en internet pasan cosas locas y eso yo siempre tengo algunas anécdotas que contar. Pero, por ejemplo, no sé, te traigo un caso que me pasó hace poco. Un alumno nuestro que le fue súper bien, que bueno, yo lo conocí, estuve con él muchas veces de manera digital. Y él vivía en Uruguay, o sea, acá al lado de Argentina, digamos. Y me dice, no, pero quiero trabajar con vos, quiero que hagamos cosas juntos, me voy a mudar a Argentina y especialmente a Córdoba, donde vos vivís. Yo le digo, no, estás loco, no, sí, pero quiero ir, quiero estar ahí, Y ahora terminamos haciendo algunos proyectos juntos. Y ayer me mostraba, porque lo vi ayer, me mostraba la conversación de Instagram y me decía, ¿te acordás cuando hablamos que yo te puse que en algún momento íbamos a hacer algo juntos? Y terminó viniéndose a vivir a mi lugar, cerca de mi casa, con su pareja, Wow. y estamos haciendo cosas juntas. Entonces creo que esas cosas locas del internet son increíbles. Y bueno, de esas tengo algunas que ahora no recuerdo, pero por ahí eso, historias que comienzan con un mensaje, una respuesta en historia, y termina en un café con alguien súper referente del mercado que bueno, son cosas que decís, qué loco, qué cosas locas que pasan en el internet. O no sé, por ejemplo, a mí me gusta el fútbol y los otros días me empezó a seguir un jugador del Manchester City, por ejemplo. Y yo le mandé un mensaje y le dije, qué bueno que me sigas, no puedo creer que me sigas. Me dice, sí, consumo tu contenido, muy bueno. Y esas son las cosas que cuando por ahí pienso es como que es loco, ¿no? Porque digo, estoy hablando con una estrella del Manchester City por mensaje de Instagram en mi cama, acostado. Y esas cosas son locas del internet. Así pasan varias. Hola, antes de seguir con nuestro invitado, quería hablarte de nuestro patrocinante, Comos CRM. Con Comos CRM puedes integrar la mayoría de canales de comunicación que existen actualmente en el mercado, como Facebook Messenger, Instagram, Telegram, el WhatsApp o el siempre conocido email. En una sola tarjeta de lead podrás ver todas tus comunicaciones con los diferentes canales, tanto con tus clientes como con tu equipo. Como es el primero en tener estas funciones y el que hasta ahora mejor y más desarrolladas las posee. Por eso Meta nos ha elegido como su partner de negocios. Pero las ventajas no terminan allí. Uno de los grandes avances de Como es que todos estos canales están integrados con un bot de ventas potenciado por AI que hará el trabajo por ti.
Podrás mantener cientos de comunicaciones con tus clientes potenciales al mismo momento y, por si fuera poco, puedes seguir el desempeño de tu equipo con detalladas secciones de estadísticas. Pruébalo gratis por 15 días y pide a nuestro equipo de ventas que te haga un demo personalizado a tu necesidad. Verás lo potente y fácil de usar esta herramienta. Digamos, tu mayor modo de captación es Instagram, ¿verdad? Sí, en realidad lo que yo siempre digo es, o sea, hoy en día yo creo que la mayoría de los clientes están en Instagram porque, sobre todo el target que predomina en Instagram, ¿no? Son personas por ahí de 20 y pico a 55, 60 años quizás. Entonces son personas que, por ejemplo, en TikTok el público, si bien está migrando hacia a un rango etario más grande, pero TikTok siempre generalmente fue como personas más jóvenes, adolescentes, que por ahí muchos de esos clientes no pueden, o prospectos no pueden sacar la tarjeta y pagarte un servicio, comprarte un curso, una mentoría, lo que sea. Entonces, nuestro mercado es Instagram y también porque tenemos una comunidad muy fuerte ahí. Pero bueno, lo que yo siempre digo es que hay que tratar de tener una estrategia omnicanal, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Tratar de que te vean en todos lados. Bueno, como esto, un podcast. Tenemos un podcast en YouTube, que es otro proyecto. Desarrollo mi marca personal, hago cosas en LinkedIn, escribo artículos. O sea, siempre trato de tener una estrategia como integral porque está bueno estar en todos lados. Y hoy en día, con cómo está el juego en las redes sociales, no es tan difícil estar en todos lados porque hoy lo que predomina es el contenido vertical en formato video. Y bueno, eso quizás haces un podcast, de ahí sacas clips que salen a TikTok, a Instagram y a YouTube Shorts. Y con un solo clic pones la misma pieza en 3 plataformas. Cuando yo empecé hace un tiempo, bueno, estar en YouTube era hacer un video largo, interesante, horizontal, con una cámara buena. Estar en Instagram era subir solamente fotos y estar en TikTok era subir videos. Entonces, implementar una estrategia omnicanal era como más complejo. Hoy en día creo que estamos en una buena era para apalancarse y distribuir en todas las plataformas que hoy utilizan video. Pero bueno, ese es como mi consejo, como que hay que tratar de que te vean en todos lados, ¿no? Claro, ¿y cómo manejas ese contenido? O sea, ¿cómo llegas a la venta? Bueno, desde que te escriben hasta... Sí. Dame, a ver, en general, Sí. ¿cómo sientes tú que se debe manejar un proceso de eso? No tú en general, dímelo incluso cómo crees tú que se debe manejar un proceso de seguimiento a esa persona que se empieza a interesar en ti, por ejemplo. Bueno, el primer paso que siempre digo es que te conozcan. O sea, nadie te va a comprar si no te conoce. Entonces, eso sería como el top of the funnel, la parte más arriba del funnel donde las personas te tienen que conocer, donde tenés que captar la atención. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, con contenido, ya sea contenido orgánico, pauta publicitaria, bueno, podcast, LinkedIn, email marketing, lo que sea, para que las personas conozcan qué es lo que haces y cómo puedes ayudarlos. Entonces, esa sería como la primer parte del proceso de ventas, que te conozcan. Yo, como siempre digo, quizás hay muchas personas que quieren comprarte o que tienen un problema que tú les puedes solucionar, pero no te conocen. ¿Y cuántas veces hemos visto por ahí algún competidor que quizás no sabe tanto como nosotros, pero cobra más caro porque es más conocido simplemente? Entonces, el primer mensaje o tip que doy es que tenés que tener alcance y visibilidad para que la gente te conozca lo que haces. Eso es lo primero. Después, obviamente, una vez que te conocen, digamos, hay un proceso de nutrición donde, bueno, a las personas con nuestro contenido les aportamos valor, les regalamos recursos. Eso funciona mucho hoy en día en las redes sociales de regalar recursos, guías, ebooks, clases gratuitas, webinars, para nutrir a las personas y demostrarles que de verdad los podés ayudar y que sabes. Entonces esa sería como la parte... O interacciones, ¿no? Por ejemplo. Sí, totalmente. Entonces, esa sería como la parte donde uno nutre a esa gente que ya lo conoce, ¿no? Y después, bueno, hay sistemas que tenemos de ventas que te permiten, bueno, de un webinar quizás captar el mail, quizás captar el WhatsApp, ofrecerles, llevarle una llamada, depende también el ticket. Por ejemplo, un producto low ticket, un ebook de $5 se puede vender literalmente automáticamente. O sea, subís contenido, lo promocionas, se vende. Ahora, quizás un producto de más alto valor, la decisión del consumidor es más difícil porque lo que yo siempre explico es, si tú compras un ebook de $5 y te va mal, bueno, perdiste $5, no te gusta, pero tampoco te vas a morir. Si tú haces una inversión de $500, $1,000, $2,000, $3,000 o incluso compras un auto o una casa, tu decisión de compra es mucho más compleja. Entonces, para vender generalmente tickets más altos, la nutrición es más larga,
generalmente la venta se cierra uno a uno por una llamada, entonces es como que tenemos distintos procesos de acuerdo a lo que vendemos, pero si te tuviera que resumir es atención, que te conozcan, nutrición, contenido, marketing, email marketing, webinars, cosas que le aporten valor y luego un sistema que te permita convertir todo ese tráfico y esa información en transacciones. Bueno, en esos pasos es donde en todos los pasos metemos automatizaciones y un montón de cosas que nos ayudan a que eso se pueda hacer a escala, ¿no? No sé, desde automatizar mensajes de Instagram. Y lo puedes seguir escalando. Exacto. Sí, porque cuando uno tiene mucho tráfico, llega un momento que, o sea, las horas humanas no alcanzan, digamos. O sea, cuando uno, no sé, se le viraliza un reel y tiene 500 mensajes en un día, si no tenés una herramienta que les responda a esas personas o que les capte el mail y te guarde esa información, bueno, se pierde un montón de data y por lo tanto se pierde un montón de potencial facturación, por así decirlo. Por eso lo tenemos como, ¿no? Exactamente, para no perder nada en ese proceso de... Claro. No, y para ahorrar horas humanas, porque si no, no duermes, ¿no? Exacto, también. Sí, eso también es interesante. ¿Qué te gusta más de tu proceso? ¿Las ventas? ¿La generación de contenido? Bueno, lo que más me gusta sinceramente es... ¿Te sientes más amigable? Sí. Lo que más me gusta sinceramente es aprender. O sea, siento que soy como un eterno aprendiz. O sea, todo el tiempo quiero estar aprendiendo qué cosas pasan. Como te digo, ahora estoy como loco con las automatizaciones y me pongo a probar cosas y pruebo y rompo y vuelvo a hacer. Entonces creo que lo que más me gusta de todo el proceso de ser emprendedor es aprender. Sí me gusta crear contenido. O sea, me gusta esto. Sentarme a hablar con alguien, compartirle mi experiencia, mis cosas. Entonces me considero que soy un creador de contenidos porque me gusta compartir y digamos, transmitir el mensaje y crear contenido para que la gente, digamos, pueda progresar. Eso siento que también me llena, o sea, poder sentarme quizás, hablar un rato con vos o con otra persona o hacer un video y enseñarle algo. Y las ventas... Hoy en día no me enfoco, o sea, no estoy tan en la parte de ventas tan en el equipo comercial, pero sí me gustan las ventas. O sea, me he capacitado en ventas y creo que es una habilidad que todo el mundo debería pulir, por así decirlo, porque sea el rubro en el que estés, creo que saber vender siempre te va a venir bien. Llevémoslo cualquier rubro, ¿no? Pero relaciones humanas, incluso. Totalmente. O sea, cómo entender el dolor de otra persona, cómo presentarle una solución acorde a eso. Bueno, entender el lenguaje que hablan las empresas o los emprendedores o los empresarios para poder entrarles por ese lado. Esas cosas también me gustan. Y si bien no estoy muy en la parte comercial así de cerrar ventas, sí estoy, como te digo, cuando hago networking y veo que hay una oportunidad, uno siempre está con los ojos abiertos para ver, bueno, y aplicar sus técnicas de venta, ¿no? Mira, vamos a ir cerrando. ¿Cómo le hablas a este público tan diverso que es Latinoamérica? Bien. Yo creo que Latinoamérica, y cada vez lo descubro más, hay muchísimo talento. De hecho, si uno se pone a ver las empresas unicornio que hay en Latinoamérica, hay muchísimas. O sea, tenemos tanto talento. Por ahí creo que hemos tenido situaciones económicas, dependiendo del país, obviamente, que nos han afectado un poco en algunas circunstancias, pero creo que tenemos mucho talento, mucho para crecer. Y soy un fiel creyente de que tenemos muchísimo para ser los número uno. Así que me gusta también dar ese mensaje de inspiración. De que por ahí mucha gente piensa que por ser de Latinoamérica la tiene más difícil, pero creo que hay grandes oportunidades, hay mucho talento, mucho recurso humano y bueno, uno tiene que entender y creerse eso, ¿no? Porque yo cuando empecé por ahí tenía una mentalidad donde decía, no, bueno, pero soy de Argentina, un país que siempre ha estado atravesado por crisis económicas. O sea, nunca me faltó ningún recurso, pero tampoco es que tenía, no sé, recursos para armar una startup o que mi padre me dijo, vamos, te voy a ayudar con esto. O sea, entonces, ese mensaje también es interesante de que se puede, desde Latinoamérica se puede, de que se acostumbren a ver las cosas a largo plazo. Creo que hoy estamos muy acostumbrados a que si no funciona en un mes, listo, lo dejo. Entonces, como les digo, yo hace casi 6 años que creo contenido. Claro. Y bueno, es un proceso que lleva tiempo, pero que sepan que es posible y nada, dejar ese mensaje de que hay mucho talento y que se animen a probar,
que no esperen el momento perfecto. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando subí mi primera publicación, que a veces la veo, la recuerdo y la veo y digo, no sabía diseñar, no sabía mucho de marketing, no sabía mucho de redes sociales, pero decidí probar. Y eso creo que es lo más importante, o sea, decir, bueno, me animo a hacer un podcast, me animo a crear un producto, a crear una comunidad, me animo a, no sé, a hablarle a alguien para trabajar con él, para aprender. Entonces, eso es como lo más lindo que creo que puedo dejar para la gente que esté escuchando. Y has creado, me refiero, has creado un lenguaje universal para Latinoamérica. Un lenguaje latinoamericano, digamos. ¿No sientes miedo a hablarle o al peruano, o al colombiano, al sureño? No. ¿Sientes que se le puede hablar? O sea, Sí. no tenemos el miedo, porque a veces sigue siendo Sí, total. Y después... ese temor, ¿no? Sí, totalmente. Creo que uno, bueno, también va rompiendo un poco esos miedos, esas limitaciones que tiene. Uh-huh. Pero después lo que me ha pasado mucho es que a veces yo, no sé, cuando empezaba veía un referente como si fuera un extraterrestre, ¿no? Como decía, no, qué locura, esta persona, o sea, ¿cómo es? Bueno, y me ha pasado después de que por mi trayectoria he estado sentado con referentes y los veo y digo, bueno, pero son iguales que yo, o sea, tienen 2 ojos, 2 piernas. Y eso es un poco lo que por ahí uno idealiza mucho, pero al fin y al cabo somos todos iguales. Entonces, si estás emprendiendo desde Perú, desde México, desde Chile, desde Argentina, somos todas personas. Creo que el internet hoy si lo usamos para bien, podemos justamente conectar con personas de todo el mundo y eso es valiosísimo porque podés ver qué está pasando en México, qué está pasando en Perú, qué está pasando en Chile, qué está pasando en Estados Unidos. Entonces es como que también no hay que tener miedo y hay que animarse porque todos empezaron así. De hecho, esos referentes que yo veía como monstruos, en algún momento eran chiquitos como yo y empezaban de cero. Entonces también creo que están dispuestos a... Jovencitos como tú también, ¿eh? También, sí. Así que bueno. Mira, si tuvieras que crear hoy en día, dame una respuesta rápida, si tuvieras que crear hoy en día una publicidad, elegir un cliente al quien trabajarle y crear una publicidad, ¿a quién elegirías? Uy, qué buena pregunta esa. Bueno, mira, como siempre digo, y ojalá en algún momento me escuche el CEO de Mercado Libre, pero Mercado Libre me parece una empresa increíble y me gustaría hacer algo con ellos. Los admiro mucho a Marcos Galperín, el CEO. Y esa es una de mis marcas, que de hecho hace un tiempo me preguntaron también en un podcast, ¿cuál es una de tus marcas preferidas? Y una de esas creo que es Mercado Libre. Así que bueno, te diría esa. Después hay muchas empresas muy interesantes. Como te digo, hay muchos unicornios en Argentina. No sé, Rappi, Pedidos Ya. No me acuerdo si cuál de las dos era Argentina. Ahora ya se me mezcló un poco. Pero hay muchas. Globant, por ejemplo, otra empresa que opera a nivel global y que es Argentina. Entonces, nada, tengo varias ahí en la cabeza, pero ahora te diría Mercado Libre. Me parece muy interesante todo lo que han hecho y lo que han logrado. Siguiendo lo que dijiste anteriormente, me encantó haber entrevistado a Hernán Casas, Mirá. uno de los cofundadores. Me pareció una persona genial. Así que sí, te decía que la vi en la entrevista y me encantó. Sí. Y también a Rubén Sosenke, de Pedidos Ya. Sí. Rubén es un tipo a uno. Increíble. Rubén. Lo que tú dices es... son gente cercana, son gente mucho más cercana de lo que uno cree. Y eso el emprendedor creo que debe perder el miedo a que ellos no son inalcanzables, como dices tú. Son gente totalmente... Las puedes encontrar y hablar con ellos tranquilamente. Son gente súper cool. Sí, es que al fin y al cabo son personas reales y estamos todos en la misma búsqueda de... Claro. Sí. Además, entender que el proceso de embarcarse en un emprendimiento siempre es algo que une a todos los emprendedores. Creo que ellos dicen, bueno, nos metimos en este barco, estamos todos remando hacia contracorriente, ¿no? O sea, tienes como que ese mismo feeling de saber que no es un camino fácil, pero un camino que retribuye de alguna forma. Totalmente. ¿Qué consejo le darías a las nuevas personas? ¿Por dónde se deben empezar a meter con el mundo de las redes sociales y sus empresas? Es decir, empieza desde aquí,
O, qué sé yo, empieza con Instagram haciendo un post, Bien. empieza creando contenido. ¿Cuál sería el primer consejo que alguien quiere cuando tiene su empresa y quiere promocionarse? Debería ser. Bueno, lo primero es que entiendan que, digamos, hay mucho potencial en las redes sociales. O sea, si no estás creando contenido y mostrando y haciendo cosas para que te conozcan en las redes sociales, quizás estás perdiendo una cuota de mercado. Entonces eso como para que lo tengan en cuenta pensando ampliamente en cualquier tipo de negocio, ¿no? Y lo segundo creo que es muy importante para aquellos emprendedores o empresarios que empiecen a trabajar en crear su marca personal. Porque eso también es un activo que nadie puede quitarte. Claro. O sea, es como darle un sentido a tu nombre y darle un valor a tu nombre que nadie puede quitarte. O sea, el nombre de uno y todo lo que hay en torno a ese nombre y a esa marca, está buenísimo trabajarlo porque también te abre muchas puertas. Y por último, que se animen a probar. Es lo que yo siempre digo. O sea, quizás lo escucha gente de Latinoamérica donde la situación está un poco complicada. O quizás ven que no es posible, pero sí es posible. Y la mejor forma de empezar es dando ese primer paso. Es subiendo ese primer reel, claro, que en su momento fue mi primer post en 2019, que hoy lo veo y es muy feo, pero en ese momento, gracias a que yo subí eso, 2.500 publicaciones después, aprendí muchas cosas. Entonces, anímense a dar ese primer paso, que es lo más importante. Y que lo que yo siempre digo es que en el mundo digital, o sea, no hay tal tragedia si las cosas salen mal. Entonces, ¿qué puede ser lo peor que te pase? Que pruebes una estrategia y que no funcione. Que mandes un mail y que no lo vea nadie. Que hagas una automatización y no funcione. Que subas un posteo y no funcione bien. Bueno, no se va a morir nadie, o sea. Entonces, anímate a probar y a experimentar. Sí, la inmediatez también va a tu favor a veces, ¿no? Sí. Es decir, bueno, puedo corregir muy rápido y puedo seguir adelante. Que sí, antes tampoco pasaba así. La gente tiene miedo a la cancelación o a la respuesta, pero... Total. La gente no realmente se le olvida apenas envió el post, ¿no? También, o sea que al final... Exacto. Es algo tan inmediato que lo que te va a dar es beneficiar a ti en vez de ir en contra de ti. Así es. Sí, totalmente. Bueno, cerrando, que me parece que eres una persona súper sabia para la edad que tienes. O sea, has aprendido muchísimo, te puedes dar muchos consejos a tantas personas. Espero, ¿cómo te ves en un futuro ya con las AI y cómo ves tu empresa en un futuro trabajando con las nuevas tecnologías? ¿Qué tecnologías ves utilizándote en un futuro? Y yo creo que la inteligencia artificial vino para quedarse. Nosotros la estamos implementando en varias cosas. Entonces veo un futuro con mucha inteligencia artificial. Que también, esto ojo, porque mucha gente dice, bueno, es una amenaza, me voy a quedar sin trabajo. Y también veo un futuro donde la inteligencia artificial va a estar tan presente que se va a valorar también mucho lo humano. Entonces, es como que creo que no hay que tenerle miedo. Sí veo un futuro con mucha inteligencia artificial, con muchas cosas automáticas, pero también veo un futuro donde la gente quizás pueda lograr más cosas trabajando menos. Y eso me parece increíble. O sea, quizás para lograr algo antes tenés que trabajar 8 o 10 horas. Quizás en un futuro tengamos las herramientas para trabajar 4 horas, pasar tiempo con la familia o estar de viaje, porque hay herramientas que lo van a poder hacer. Entonces, apalancarse de eso y empezar a mirar un poco eso, me parece que es como el norte que creo que... tener esa cultura, ¿no? Totalmente, sí. De poder tú también decirle a la gente, mira, hoy te vas de donde tu familia, porque tu automatización o tu inteligencia artificial que está trabajando por ti lo está haciendo bien. Exacto. También es crear esa cultura, no es fácil, ¿no? Exacto. Totalmente. La cultura de las 8 horas, bueno, creo que sí, que cambiará, ¿no? En un momento dado. Así es. Entonces, muchas gracias. Bueno, Dani, un placer. Muchas gracias. De verdad, palabras muy sabias y muy bonitas. Creo que aquí hay un contenido genial. Genial. De verdad, gracias por tu tiempo. Bueno, gracias, Dani, por el espacio. Muy complacido. Un placer estar acá y bueno, ojalá que el mensaje llegue y que la gente salga un poquito más motivada de lo que entró cuando empezó este episodio. No, claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Además, digamos que las palabras, a ver, he insistido varias veces con tu edad porque hay que recalcar que un chico de 25 años, no solamente, digamos que nadie te conoce, el que lo ve alguien que no conoce, lo que has dicho es súper bonito, súper importante. Así que independientemente de tu trabajo anterior,
lo que estás dando es muy valioso. Así que de verdad te felicito. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por el espacio. Dale. Bueno, nada, seguimos en contacto. Te invito en un futuro a que encontremos un tema específico para hablar. Dale. Ok. Así que podemos en un futuro también generar algo, un tópico específico, Sí, desarrollar ese tópico Sí, para total. los próximos podcasts. Y ahora, bueno, Estás invitado aquí. voy a empezar a probar cómo, así que ahí puedo sacar algunas conclusiones y también traer mis aprendizajes. Así. No, claro, que estamos siempre. Así que, ¿Cómo está siempre para ti? No te preocupes. dale. Bueno, muchas gracias. Dale, a ti. Te mando un gran abrazo de Argentina y nos vemos la próxima.